Buenos días, hermanas. Hoy vamos a estudiar ya el tema número 2 de nuestra serie, La Palabra de Dios. El tema de hoy es viva y eficaz. Recuerden que el día de ayer estuvimos estudiando Hebreos 4, versículo 12, y seguimos estudiando ese mismo versículo, pero habíamos dejado pendiente estas dos palabras para estudiarlas el día de hoy. Bueno, vamos a leer nuevamente en la cita bíblica. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y decía, vamos a estudiar esto, lo que significa viva y eficaz. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios cuando nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿A qué se refiere Dios cuando puso estas dos palabras para describir su palabra, su ley, la Biblia? ¿Por qué la Biblia es viva y eficaz? Bueno, vamos a ir al original. En el original griego, la palabra viva viene del griego zoe. Recuerden que esta palabra ya la hemos estudiado cuando estudiamos Apocalipsis. Esta palabra significa vivir, respirar, estar entre los vivos, no sin vida, no muerto. Vivir, es decir, pasar la vida a la manera de agua viva que tiene poder vital en sí mismo y que ejerce el mismo sobre el alma. En sentido metafórico, estar en pleno vigor, ser fresco, fuerte, eficiente, activo, poderoso y eficaz. Bueno, ¿qué podemos entender de este significado? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que es viva? Pues nos está diciendo que tiene vida propia, que las palabras que podamos leer en la Biblia no son palabras muertas. Le señalé ahí con rojo esta frase que dice pasar vida o pasar la vida a la manera de agua viva que tiene poder vital en sí mismo y ejerce el mismo sobre el alma. Entonces, si ponemos este significado a la palabra viva de Hebreos 4:12, estamos entendiendo que la palabra cuando dice que es viva, está diciendo que es capaz de dar vida, que es como esa agua viva, que también ya hemos hablado bastante de ella. Recuerden, la mujer samaritana, cuando Dios le dijo que tomaría de esa agua viva, de la cual nunca más volvería a tener sed. La palabra de Dios es viva porque tiene poder en sí misma. No necesita tomar poder de nadie más, en sí misma. Tiene poder porque es la palabra de Dios. Dios, el Todopoderoso, lo ha dicho, por tanto, tiene poder. Y tiene un poder que puede ejercerse en el alma de las personas. Cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, es muy posible que esa persona tome vida de la palabra de Dios. La mayoría de las veces las personas que escuchan la palabra de Dios, sus corazones son ablandados y reciben vida. Sí hay algunos casos en que son expuestos a la palabra de Dios y no es que reciban muerte, no, pero endurecen sus corazones y al no querer escuchar, cierran su corazón a la palabra de Dios y por lo tanto no pueden recibir la vida que da la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no ha pasado de moda. También recuerden que aquí dice que está en pleno vigor. No es algo viejo, no es algo antiguo. El problema con los jóvenes de hoy es que piensan que la palabra es algo antiguo, porque como es una palabra ya escrita hace muchos años, entonces ya no es vigente para ahorita. Y mucha gente así lo piensa, es que eran otros tiempos, otras culturas. Bueno, sí, por eso nos da Dios sabiduría e inteligencia para poder comprender en qué tiempos fue escrito y con qué propósito fue escrito. Los tiempos cambiarán, las culturas cambiarán, pero la necesidad humana es la misma de siempre. El corazón tiene las mismas características de siempre. Por lo tanto, la Biblia es tan vigente
como hace años, tan fresca como si recién la hubiera escrito el Señor, tan poderosa y tan fuerte como para quebrar el corazón de cualquiera, como para dar vida a cualquier persona, no importando cuánto tiempo lleve muerta. Recuerden cuando el profeta Ezequiel tiene la visión de los huesos secos y el Espíritu de Dios les dio vida. Pues esa es una metáfora, algo simbólico de lo que hoy podemos entender. Nosotros éramos como esos huesos secos. ¿Quién sabe cuánto tiempo ya llevábamos muertos en nuestros pecados y delitos? Pero alguien nos platicó la palabra de Dios. De alguna forma tuvimos contacto con la palabra de Dios. Y fue como ese espíritu soplando sobre nuestros huesos que le dio vida, sin importar cuántos años lleváramos muertos o de qué estuviéramos muertos, ¿no? Cuál fuera nuestro pecado que nos tuviera muertos. Tuvo el poder y fue lo suficientemente activo y eficiente para darnos poder. Bueno, esto nos lleva a la siguiente palabra. En Juan 5, 39 y 40, el mismo Señor Jesucristo habló de la palabra de Dios. Esta parte, esta porción de la palabra, viene después del milagro del paralítico de Betesda. Recuerden que Dios sanó a este paralítico y él dijo que él era el Hijo de Dios y sanaba sin importar qué día fuera, incluso si era día sábado. Y los judíos, los fariseos sobre todo, querían matarlo. Y cuando ellos escuchan que Jesús se dice Hijo de Dios, pues tenían muchas más ganas de matarlo. Todo esto lo ven en Juan 5. Y llegamos a estos versículos, al versículo 39 y 40. El 39 dice así: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Bueno, aquí está diciendo el Señor Jesús, ¿por qué se niegan a creer que yo soy Dios? ¿Por qué? Ustedes deberían de estudiar las escrituras y se darían cuenta de que las escrituras hablan de mí, porque las escrituras dan vida eterna. Y es aquí en esta parte donde yo me quiero quedar. Lo que Jesús afirmó y que nadie le contradijo. ¿Qué quiere decir? Que los fariseos, los judíos, sabían que esto era una verdad y por lo tanto no le negaron, no dijeron, no, nosotros pensamos que las escrituras no tienen vida. No, ellos sabían que las escrituras tienen vida. Por eso dice escudriñen. ¿Qué quiere decir? Desmenucen la palabra y van a encontrar que ellas dan testimonio de mí. Y si la palabra que es capaz de dar vida habla de mí, entonces yo doy vida. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo relacionamos este versículo con Hebreos? Bueno, pues que la Escritura tiene vida eterna. La Escritura está llena de vida, por lo tanto es capaz de dar vida a quien lo lee. Es viva en sí misma. No son simples letras, no es un cuento de hadas. No es nada sin sentido. Ahora, yo siempre les he dicho, tengamos mucho cuidado con lo que leamos. Lo que leemos realmente tiene cierto efecto sobre nosotros. Podemos leer un libro no sé, de matemáticas, no creo que tenga gran efecto, de medicina tampoco, pero ¿qué tal si empezamos a leer literatura en cuanto a ideologías, no sé, supongamos orientales, satanismo, ocultismo, hechicería? Si la palabra de Dios es viva en sí misma, esas letras que podríamos estar consultando son letras muertas. Letras muertas. Y quiero hablar de un triste ejemplo, de una chica que le dieron de tarea que estudiara el código Da Vinci. Y yo recuerdo haberle comentado a esta chica que tuviera cuidado, que era preferible, sacar una mala nota en esa materia, incluso reprobarla, que cuál sería lo peor que pudiera pasar. Pongámoslo muy trágico, perder la escuela. Pero que todo esto
el mismo Pablo dijo que se consideraba basura por amor a Cristo. No estoy diciendo que no vayan a la escuela, sino estoy diciendo que debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes en lo que leemos. En la escuela dejan mucha literatura que no es buena y que tiene una doble intención. No es educar a los chicos, sino es desviarlos, porque el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y a veces va a dejar llegar a los oídos de nuestros chicos literatura mala, y no solo de nuestros chicos, también de nosotros mismos. ¿De qué nos estamos alimentando? Bueno, continuando con esta historia, la chica me dijo que solamente era un libro más y que lo estaba ya leyendo, de hecho, y que le parecía muy interesante. Y yo le dije, bueno, no, recuerda que todo eso está basado en mentiras y en, ¿cómo se dice? Le levantaba falsos a nuestro Señor. Realmente era cosas contrarias a la palabra de Dios. Yo no he leído el libro, he leído ¿cómo se dice esto? Cuando te da la reseña del libro y no me interesa leerlo. Entonces dije, no, realmente no es algo que me interese leerlo. Y cuando yo le decía a esta chica esto, ella no quiso escuchar mi consejo. No quiso prevenir. Le dije, el corazón del hombre es engañoso y perverso. No puedes sentirte tan segura de que esto no te va a mover. Tristemente, no mucho después, poco después, digamos exageradamente 1 año, 2 años, ella se apartó y se fue al mundo. Regresó a su vida antigua. Y no solo ella, sino toda su familia. La pérdida fue muy triste. Y yo siempre les he dicho, hay libros que son capaces de destruir y de matar. La palabra de Dios es el único libro que yo conozco y que sé que existe, capaz de dar vida, porque fue un libro dictado directamente de la voz de Dios. El libro, las Sagradas Escrituras, tienen vida eterna. Como se lo dice aquí, a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Efectivamente, la palabra de Dios tiene vida eterna. Y esas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y bueno, voy rápidamente a esta palabra eficaz. No le quise dedicar mucho tiempo porque ya la estudiamos. Si quieren verla más a profundidad, pues esta palabra aparece en el tema de la oración eficaz. Así se llama en la serie de la oración, en los videos que están ahí en el canal. Bueno, ya vimos el significado de la palabra eficaz. Igual es del griego energeo, que significa ser operativo, que obra o produce en efecto, el efecto esperado, estar en el trabajo, ejercer poder, trabajar para uno y ayudar a uno. El mismo significado de cuando vimos la otra clase. Bueno, ¿qué es lo que está diciéndonos la palabra? Bueno, que las palabras, las letras escritas en la Biblia trabajan y tienen un poder en el lector, producen una energía, pero no me estoy refiriendo a nada místico, sino al poder, a la energía, como la energía solar que no tiene nada de místico. Ejercen un poder sobre la persona que lo está leyendo, que le ayuda, que le cambia, que le transforma, que le renueva. Y para comprobarlo, aquí mismo está en Hebreos 4:12. Fíjense cómo dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y tiene el poder para penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin esperado de la palabra de Dios? Pues que corte tu alma, que corte tu espíritu, que corte tu cuerpo, que discierna tus pensamientos, que te haga conocer las intenciones de tu corazón. A ti mismo, no a los demás. A ti mismo, cuando tú lees la palabra te das cuenta que estás en pecado, o que no estás en pecado, o que estás en tribulación, o que estás en una gran tentación. La palabra de Dios tiene ese efecto y ejerce ese poder sobre ti. Así que tienes un gran tesoro en tus manos, hermana. No mantengas la Biblia cerrada. Ábrela, ábrela porque está viva. No el libro, no las hojas, sino las letras. Léelas, léelas porque está viva
y tiene poder y va a hacer el efecto deseado en tu vida, siempre y cuando tú la utilices. Y entre más la utilices, más poderosa se manifestará en tu vida. No porque sea menos poderosa ni más poderosa, sino porque tú lo dejarás actuar con mucho más poder en tu vida. ¿Será mucho más eficaz? Claro que sí. Todo depende qué tanto te expongas a la palabra de Dios. Expón tu vida a la palabra de Dios y verás que tu vida realmente será eso, una vida. Realmente estarás probando de esa agua viva. Realmente estarás llena de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.